Muy Ya, bien, Miss. muy bien. A ver, recordando, ¿estuvieron en la clase pasada o no, chicos? Miss, yo no estuve en la clase pasada. ¿Quiénes estuvieron, Yo chicos? ¿Alguno de los... tampoco. ¿Ninguno estuvo? ¿Mm? Yo no estuve, Miss, yo no estuve en la clase anterior. Ya, muy bien. A ver, bueno, ya que ninguno estuvo, sí, bueno, vamos a recordar un poquito así rapidito, nada más, porque la clase igual la pueden encontrar en el YouTube de la página del colegio, ¿sí? Pero les voy a repasar un poquito, ¿sí? La clase pasada nosotros habíamos hablado sobre la supresión de ¿qué? De oraciones. ¿Qué quiere decir supresión o suprimir? Es quitar, ¿cierto? Hemos hablado de oraciones eliminadas, que es el otro nombre también. Cuando nosotros hablamos de oraciones eliminadas o cuando hemos hablado, vamos a hacer referencia al mismo formato que yo les voy a mostrar ahora con este nuevo tema, que es todo lo contrario a lo que son oraciones eliminadas. Tiene algunas semejanzas, sí, respecto a qué? A que debemos identificar el tema, a que debe de tener un título, pero la diferencia ¿cuál es? En que en oraciones eliminadas vamos a tener ¿qué cosa? Un título y 5 alternativas. Cada una de las alternativas está compuesta por oraciones que va a estar en base al título, ¿cierto? Pero que va a haber uno que no va a pertenecer o no va a estar igual o no va a pertenecer a la misma categoría, al mismo tema de los otros. Pero para ello hemos visto tipos se podría decir, de supresión. ¿Qué quiere decir? Hay ciertos tipos en los cuales yo tengo que identificar para poder eliminar la oración. Yo no puedo eliminar por eliminar. Hay oración eliminada que yo puedo hacer por contradicción, también habíamos hablado sobre redundancia, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Contradicción es cuando nosotros vamos a encontrar dentro de las alternativas una oración que va a contradecir a las demás. Y la de redundancia es que va a haber una de las oraciones o una de las alternativas, va a haber que va a estar hablando del mismo tema, pero que va a tener menos información. Y que va a haber otra que va a ser igual a la que voy a eliminar, pero que esa otra va a tener mucha más información. Entonces, ¿cuál elijo? La que tiene menos información y la elimino. ¿Ya? Lo contrario es lo que voy a ver el día de hoy, que es el plan de qué. ¿Qué nos dice ahí, chicos? De plan redacción, Miss. Plan de redacción. ¿Qué querrá decir plan de redacción? ¿A qué haremos referencia? ¿Mm? Redacción. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué será redactar? Miss, la comunicación y la lengua. Ya, pero ¿qué es redactar? Si yo te digo, a ver, Aide, redáctame una carta para, no sé, para mi tía que vive lejos y quiero saludarla por fin de año. Quiero leer, explicar. ¿Redactar qué es? Escribir. Escribir. Eso es redactar. Ya, chicos, escribir. Ya, eso no se equivoque. Plan de redacción, entonces, ¿qué es? Una secuencia que nosotros nos van a dar. ¿Para qué? Para ordenar una redacción, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Que es el esquema lógico deductivo que va a estar conformado por un conjunto de conceptos propuestos sobre un determinado tema, ¿ya? O sea, las alternativas que a nosotros nos van a dar, yo ya no voy a eliminar, sino que voy a hacer, voy a ordenarlos de manera lógica, que para ello debo de identificar que todo texto, o debo de saber por cultura general, que todo texto que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿ya?
un inicio, un nudo y un desenlace. Eso no se equivoquen y no se olviden. Para que ustedes desarrollen un ejercicio de esta índole, tienen que tener en cuenta el formato de un texto, ¿ya? Porque si no, yo voy a ordenar por ordenar y esa no es la idea, ¿ya? Muy bien. La estructura que nosotros vamos a tener en un ejercicio de plan de redacción es la siguiente. Va a estar conformado por un título, sus enunciados y las alternativas múltiples que va a tener. El título, ¿qué cosa dice? Tiene como función principal, ¿qué cosa? Proponer el tema. Ya, el título propone el tema. Si yo coloco ahí de título, por ejemplo, las abejas. ¿De qué creen que va a tratar todas las oraciones de mis alternativas? Chicas, ¿de qué creen que va a tratar todas las oraciones de mis alternativas? Si yo les De las digo abejas. de las abejas, ¿sí? Ahora no sabemos todavía, eso es solamente para poder identificar el tema, ¿cierto? Pero no sabemos que quizás nos vaya a hablar sobre sus características, sobre quizás su vivencia, ¿cierto? Pero todas nos van a hablar sobre las abejas, Las ¿cierto? abejas. Exacto, ¿ya? Y esa es la función esa es la función principal que va a tener el título, ¿ya? Que va a qué cosa? Proponer el tema. Los enunciados que nos dice que está compuesta por 4 o 5 oraciones que van a expresar qué cosa? Los subtemas, lo que les decía, ¿no? Si yo tengo como título a las abejas, ya obviamente voy a saber que todas van a hablar de las abejas. Entonces, dentro de mis alternativas puede hablarse sobre sus características, sobre su reproducción, qué sé yo, pero en base a las abejas. Y las alternativas múltiples son opciones de respuesta. ¿Ya? Está conformado así, su título, los enunciados, que son las oraciones, y luego tenemos las alternativas. ¿Qué quiere decir? Que solamente una va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. A ver, luego, cuando nosotros vamos a hablar, al igual que en la supresión de oraciones, vimos criterios de qué, de supresión, que nosotros tenemos que identificar. Entonces, lo mismo sucede con plan de redacción. Nos vamos a basar en criterios de qué, de ordenamiento. ¿Por qué les digo de ordenamiento? Porque en el formato que les van a presentar a ustedes de los ejercicios de plan de redacción, van a ser oraciones en las que están desordenadas. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que ordenar esas oraciones. Por eso, debes de tener en cuenta primero el tema. Segundo, identificar los subtemas. Tercero, debes de conocer que todo texto tiene inicio, nudo y desenlace. Y luego debes primero, y junto con ello, debes de identificarme qué criterio se está basando. ¿Para qué? Para que tú puedas ordenar correctamente, ¿ya? Por ejemplo, hay criterio de generalidad. ¿A qué llamamos criterio de generalidad? Es cuando nos van a mostrar o las ideas del texto se van a organizar de lo general a lo particular, o mejor dicho, de algo general a algo específico. Esa va a ser el orden, ¿ya? Ese es el criterio de generalidad. Para ello debemos identificarla primero, ¿cierto? Luego, hay el criterio de jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, ¿a qué haremos referencia? ¿Mm? ¿A qué haremos referencia con jerarquía? ¿Qué quedará decir jerarquía, chicas?
¿Mm? Aide, Melber. Mis criterios de ordenamiento. Jerarquía. ¿Qué querrá decir jerarquía, chicos? Por ejemplo, para en un trabajo hay jerarquía, ¿cierto? ¿Qué querrá decir con ello? Orden. Orden, ¿ya? Entonces, si hay un criterio de jerarquía, ¿a qué hará referencia? Hará referencia en el que el texto se va a desarrollar de lo que tiene mayor importancia por un conjunto de enunciados de menor relevancia, ¿ya? A eso hace referencia. Algo que es sumamente más importante va a estar principalmente en el primero y luego va a bajar de niveles, ¿cierto? A eso se refiere, ¿ya? Jerarquía, niveles de importancia, a eso se refiere. Ahora, criterio de temporalidad, ¿a qué hará referencia? ¿A qué hará referencia el criterio de temporalidad? ¿Qué querrá decir? Temporalidad. ¿Mm? Temporalidad. ¿A qué hará referencia, chicos? ¿O qué querrá decir con temporalidad? Que se muestran resultados. ¿Resultados? ¿Con qué lo relacionamos con temporalidad? Temporal, Miss. Por Con un el determinado tiempo. tiempo. Excelente, Melber, ¿ya? Cuando hacemos referencia al tiempo. ¿Cuál es la característica de este criterio de temporalidad? Es que vamos a ordenar según la secuencia de los acontecimientos en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente se va a empezar por el pasado y va a culminar ¿con qué? Con el futuro. Ese es ese criterio. En eso se basa el criterio de temporalidad. ¿Ya? Cuando ordenamos nuestras oraciones, ya identifiqué qué criterio hay. Está basado en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ordenar? De lo pasado a lo futuro, ¿ya? Pero para ello debo de identificar qué criterio hay, ¿ya? Luego, tenemos el criterio de causalidad. ¿A qué hará referencia el criterio de causalidad? ¿Qué querrá decir? Relación entre causa y efecto, profesora. Relación de causa-efecto, Y efecto. ¿cierto? Exacto. Soy Israel Entonces, Chimaraba. exacto, eso está fácil, ¿cierto? Si yo identifico el criterio de causalidad, es que va a hacer referencia al que el texto va a empezar citando qué cosa, la causa, ¿ya? O quizás el conjunto de hechos de algo, ¿cierto? De alguna situación. Y va a culminar con la consecuencia de esa causa, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Y el criterio de metodología, ¿alguna vez lo han escuchado la palabra metodología? Parte de la lógica que estudia los métodos. Ya, los métodos. ¿Pero qué es la metodología? Los métodos. ¿Qué hace? Hace una secuencia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a identificar o dentro de mi plan de redacción esté el criterio de metodología, vamos a hacer referencia a que el texto va a organizarse en enunciados, el cual va a narrar el conjunto de pasos o etapas que va para que se realice un procedimiento. A eso se refiere, ¿ya? Y el criterio de subjetividad, ¿a qué hará referencia? Subjetividad.
¿Mm? ¿Qué querrá decir? Subjetividad. ¿Mm? La teoría de conocimiento, Miss. La teoría de conocimiento subjetivo, chicos, subjetivo. Subjetividad es subjetivo, ¿ya? ¿En qué se va a basar el ordenamiento? Va a estar basado en opiniones, ¿qué cosas? Subjetivas, ¿ya? Concluyendo con sentencias objetivas, ¿sí? O enunciados objetivos. ¿Subjetivo qué es? Subjetivo es algo irreal, algo fuera de lo común. Entonces, mi orden va a ser de lo subjetivo a lo objetivo. Esa va a ser mi ordenamiento. ¿Ya? Quiero que tengan en cuenta eso. Y por último tenemos el criterio científico académico. ¿A qué hará referencia el criterio científico académico? ¿Mm? ¿A qué hará referencia el criterio científico académico? ¿Cómo debería de ser mi ordenamiento? ¿Mm? Inicio, nudo y desenlace. Ya, eso debo de tener en cuenta. Pero cuando nosotros hablamos, si dentro de lo que yo estoy leyendo, estoy identificando que el criterio científico académico, ¿cómo yo identifico que es ese criterio? Porque el criterio de científico académico hace referencia a que el texto va a plantear una estructura, ¿qué cosa? Expositiva, de acuerdo a qué? A la ciencia. Por eso dice científico académico, ¿ya? Científico, algo basado en la ciencia. ¿Ya? En eso se refiere. Entonces, ¿cuántos criterios yo debo de tener en cuenta? 7 criterios, ¿cierto? En 7 criterios. Entonces, lo primero que tengo que leer, el título, luego identificar los subtemas, luego debo de identificar qué criterios se está basando, ¿no? Si yo leo y ahí hay tiempo, hay etapas, entonces yo automáticamente puedo decir que se está basando en el criterio de qué? De temporabilidad. Cierto, si yo dentro de mis alternativas estoy encontrando quizás la relevancia, la importancia de algo que empieza quizás dentro de una oración, está hablando de algo sumamente importante y luego se pasa de algo no importante, entonces ahí, ¿qué es lo que yo estoy identificando? Acá se está basando el criterio de jerarquía. ¿Qué me quiere decir ese criterio? En que yo debo de ordenar mis oraciones de lo más importante a lo menos importante. ¿En qué nos ayudan estos criterios? Es que en base a lo que yo identifico dentro de mis oraciones, el tipo de criterio que yo identifico me va a ayudar a qué? A ordenar correctamente. ¿Ya? Ya no voy a estar, ay, esto seguirá, no seguirá, ya no voy a estar en esa duda. En eso me ayuda estos criterios y hay que ponerlos en práctica, ¿ya? Porque si no, se nos va a hacer un poco complicado. Hasta acá, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos las estrategias de resolución. ¿Qué quiere decir ello? Lo que nos va a ayudar a desarrollar los ejercicios, aparte de los criterios. Primero, ¿qué debo de hacer? Leer el título y las alternativas. ¿Para qué? Para reconocer el tema del cual me está hablando. Luego, identifico los subtemas, como ya les había dicho. Después voy a determinar los criterios de ordenamiento. Voy a identificar qué criterios se está basando. Quizás habrá el criterio de generalidad, de jerarquía, de temporalidad, de causalidad, de metodología, subjetividad o científico académico, ¿cierto? Después de leer e identificar los subtemas, ¿ah? Después que yo ya haya identificado el criterio, debo de identificar el inicio, el final del ordenamiento. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Voy a ayudarme del criterio de ordenamiento. Luego voy a determinar la concordancia semántica y coherencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya leí, ya identifiqué los subtemas, he identificado también, he determinado qué criterio de ordenamiento hay y he puesto el inicio y el final, ¿cierto?
Ahora, cuando nos dice determinar la concordancia semántica o la coherencia, hace referencia a que yo, una vez que ya supuestamente ya ordené para mí, ese es el orden que debe de seguir, debo de leerlo y identificar si es que hay sentido y coherencia, si guarda sentido o no. Si yo por ahí, al leerlo, no le encuentro sentido o quizás una oración no tiene relación con la otra, automáticamente yo puedo decir que ese ejercicio está mal, que quizás hay una oración la cual no debería de estar en ese orden, ¿ya? Entonces, de esa manera. Y luego selecciono la opción correcta. Para yo seleccionar la opción correcta, primero, ¿qué es lo que debo de? Releer el orden que yo le he dado y ver si tiene sentido y coherencia, ¿ya? Si no tiene sentido y coherencia, yo automáticamente voy a saber que la respuesta o el orden que yo le he dado está incorrecto, ¿ya? Tiene errores y vuelvo a realizar el proceso. ¿Para qué? Para encontrar la respuesta. Acá tenemos el formato de la cual ustedes van a tener para la identificación o las partes que componen los tipos de ejercicio de plan de redacción. Primero, ¿qué tenemos? El título. Por ejemplo, acá el título es Trilce, obra fundamental de César Vallejo. Luego tenemos los enunciados, ¿ya? Los enunciados, que son los de acá, ¿ya? Estos de acá, las que me dan en números romanos, en números naturales a veces, estos de acá son los enunciados. Pero estos enunciados que están desordenados, ¿ya? Que las cuales yo las tengo que ordenar. Luego me nos dan las alternativas, que son estas, ¿ya? Entonces son tres partes, título, enunciado y alternativas, ¿ya? Entonces yo ya ahora, obra fundamental de César Vallejo. No, ¿de qué nos va a hablar supuestamente? Nos va a hablar sobre César Vallejo y sobre sus obras, o una obra en específico, ¿cierto? Primero, ¿qué debemos de hacer? Dice leer e identificar los subtemas. Nos habla antecedentes vanguardistas de Trilce, 1822, rasgo estilístico y contenido, vida y obra de César Vallejo, importancia de Trilce en la poesía actual peruana y análisis del poema 31 de Trilce. Entonces, se dan cuenta que no tiene un sentido, una coherencia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que identificar el criterio. ¿Qué criterio creen que está basado esto? Este enunciado. ¿Mm? ¿Qué criterio se estará basando este ejercicio, chicos? Melber, de los que hemos visto, de los 7 que hemos visto, ¿qué criterio creen que habrá? ¿De temporalidad, de subjetividad, de científico, metodología? ¿Qué criterio habrá, chicos? ¿Mm? Chicos, ¿qué criterio creen que se está dando acá? ¿Melber? Melber. Carmela, Aide. Aide. No lo sé, Miss, explícanos más. ¿Pero qué criterio crees que hay? A ver, dime, ¿de qué nos habla? A ver, contigo desarrollamos. Léeme tú nuevamente todas las alternativas para que puedas identificar. Ya, Miss. A ver, ¿cuál es el título? Antecedentes. Trilce, obra fundamental de César Vallejo.
Ya, tenemos el título. ¿Qué te quiere decir? ¿De qué crees que nos va a hablar? De las obras de César Vallejo. La obra, ese va a ser mi tema, ¿cierto? Sobre una de las obras importantes de César Vallejo. Entonces yo ya sé de qué me va a hablar. Ahora, léeme las alternativas, los enunciados. Léeme. La primera, ¿qué dice? Antecedente vanguardista de Trilce 1822. Muy bien. Acá, ¿cuál será el ¿Todas? subtema? ¿Qué nos quiere decir ahí? ¿Cuál será el tema? Antecedentes vanguardistas de Trilce, 1822. ¿De qué nos está hablando? Antecedentes. Sobre la obra Trilce, ¿cierto? ¿Qué quiere decir antecedentes vanguardistas? Que la obra supuestamente tiene antecedentes vanguardistas, ¿ya? Entonces nos está hablando sobre una de las características, ¿cierto? Muy bien. La 2, ¿qué nos habla? La 2, rasgo estilístico y contenido. Rasgo estilístico y contenido. ¿De qué nos sigue hablando? Sobre una de las características de la obra, puede ser Trilce, ¿cierto? Muy bien. La 3. Vida y obra de César Vallejo. Vida y obra de César Vallejo. Muy bien, nos sigue hablando sobre César Vallejo y una de sus obras. 4. Importancia de Trilce en la poesía actual peruana. Ya, la importancia que debe de tener la obra. Ya sé que Trilce es la obra importante de César Vallejo. ¿Y la 5? Análisis del poema 31 de Trilce. Un análisis del poema. ¿Ya? Entonces, Poema. nos habla los subtemas que he identificado, ¿cuáles son? Que nos está hablando sobre una obra importante, que tiene antecedentes vanguardistas, que también su vida y obra de César Vallejo es una característica, y la importancia que tiene la obra en el Perú, ¿cierto? Entonces, ya identifiqué los subtemas. Luego, ¿qué tengo que hacer? Todo ello no nos habla de qué. Sobre el tiempo, ¿no? O sobre historia, ¿o no? Sí, Miss. Exacto. Entonces, eso ¿qué criterio entonces se está basando? ¿En qué criterio? En Trilce. De los que hemos... No, el criterio de ordenamiento. ¿Cuáles son esos criterios de ordenamiento? De acá. ¿Cuáles son? Son 7. Hemos hablado del criterio de generalidad, de jerarquía, de temporalidad, de causalidad, de metodología, de subjetividad, de científico académico. Ahora, cuando nosotros hemos hablado del criterio de generalidad, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo debería ser el ordenamiento si se basa en el de generalidad? Científico académico, Miss. No. A ver, un repaso. Cuando yo he hablado, he explicado criterio a criterio. Uno de ellos es el criterio de generalidad. ¿En qué se basa el criterio de generalidad? ¿En qué se basa? ¿Aire? No. ¿Qué es el criterio de generalidad? Miss, la línea no está bien, Miss. ¿Qué es el criterio de generalidad? ¿Cuál es su definición, mejor dicho? Metodología de generalidad. No me identifiques cuál es, si no te estoy preguntando cuál es la definición de criterio de generalidad. ¿Cómo yo debo de ordenar si en mi texto hay un criterio de generalidad? El criterio de temporalidad, Miss. No, hija, no. No me identifiques cuál es el criterio. Lo que yo quiero saber es, si yo te digo, a ver, Aide, en este ejercicio está el criterio de generalidad.
¿Cómo tú me vas a decir si es que está bien o no lo que yo te estoy mencionando? Para ello, ¿qué debes de conocer? La definición de cada uno de los criterios, ¿cierto? Porque tú ahorita lo que estás haciendo es me estás identificando por identificar, no me estás profundizando lo que es la definición. Cuando yo les he hablado y les he mencionado sobre los criterios, les he dado definiciones de cada uno de ellos, ¿verdad? Y les he dicho en qué consiste, cómo debe de ser el ordenamiento. ¿No es así? Entonces, lo que les decía, cuando yo hablo de criterio de generalidad, una vez que yo identifique dentro de mis ejercicios, voy a identificar, pero conociendo la definición. ¿En qué se basa el criterio de generalidad? Es que yo, las oraciones que identifico, debo de ordenar de lo más general o de lo más objetivo a lo particular, a lo más subjetivo. ¿Ya? Ese es el ordenamiento, de lo general a lo particular. ¿Cómo, para qué me sirven estos criterios? Para yo saber cómo ordenar. Si yo no conozco estos criterios, yo voy a ordenar por ordenar y me voy a demorar una eternidad en ordenar mi texto. ¿Por qué? Porque no me estoy basando en los criterios de ordenamiento. ¿Ya? Ahora, dijimos, criterio de jerarquía es cuando hacemos referencia al ¿a qué? A la importancia, ¿cierto? A lo jerárquico, a los cargos, se podría decir, ¿cierto? De lo más objetivo o de lo más importante a lo más subjetivo, a lo menos importante, ¿ya? Por ejemplo, eso se puede dar, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Hay siempre alguien que dirige todo, que es el director, por ejemplo. El director, luego viene el subdirector, luego vienen, ¿qué cosa? Los administradores, luego vienen los docentes y al final los alumnos, ¿cierto? Entonces hay una jerarquía de cargos, ¿ya? Entonces lo mismo sucede con el tipo de texto o las oraciones que yo vaya a ordenar, pero debo identificar mi tema. Luego lo de temporalidad, ¿qué dijimos? Que se va a basar en el tiempo, ¿cierto? De lo pasado a lo futuro. Eso es el criterio de temporalidad. Y de causa, como uno de sus compañeros decía, ¿no? Es cuando yo voy a tener en una de mis oraciones la causa y luego viene el efecto que produce esa causa, ¿cierto? Y la de metodología va a ser basado en métodos, en pasos, ¿ya? Y subjetividad y científico académico. ¿Ya, chicos? Ahora sí, ¿me comprendieron la definición de cada uno de los criterios de ordenamiento o hay alguna duda todavía? ¿Aide? Aide, ¿ahora sí quedó claro? Sí, Miss. Ahora sí, ¿verdad? Ahora, en base a lo que he vuelto a explicar, ¿cuál será el criterio que se está manejando o qué criterio se manejará en el ejercicio que hemos estado haciendo? ¿Mm? ¿Qué criterio se estará basando acá? ¿Habrá de generalidad, de temporalidad, de subjetividad? ¿Mm? ¿Aide? Aide. Melber. Deyanit. A ver, entonces, el criterio acá puedo manejar quizás dos criterios. El criterio de temporalidad, porque hay fechas, no está hablando sobre el tiempo, pero también puede ser el de subjetividad, ¿ya? De lo más importante a lo menos importante, ¿ya? ¿Cómo yo voy a identificar? Antecedentes no puede ir primero. A rasgos estilísticos va después de alguna otra oración, no puede ir tampoco primero. Vida y obra de César. Con eso yo estoy iniciando,
¿cierto? Vida y obra de César Vallejo. Esa sería mi oración principal, con la cual yo iniciaría, ¿ya? Porque primero debo de hablar sobre su vida y obra de César Vallejo, del autor, sino cómo, ¿cierto? Luego vendría los antecedentes vanguardistas que va a tener su obra, ¿ya? Que es Trilce. Después va a venir rasgos estilísticos y contenido, que son de la obra, ¿ya? Y luego el análisis de uno de los poemas que está dentro de la obra. Y finalmente, la importancia que tiene Trilce, mejor dicho, la obra en la poesía actual que es la peruana, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿ya, chicos? Entonces, mi alternativa, mi respuesta sería la E. ¿Ya? Recuerden que aquí les van a dar distractores, ¿ya? Van a dar 5, de las cuales solamente una va a tener la alternativa. A ver, Melber, te estoy viendo y cuando te llamo no me respondes. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan, porque luego lo van a desarrollar solitos, chicos, ¿ya? A ver. Muy bien, entonces este es el formato, ¿ya? Esta es la característica de los ejercicios. A ver, vamos a poner en práctica, a ver, chicos. La pregunta número 1, la 3 y la 4. Las que son más cortas primero, ¿ya? Lo desarrollamos, ¿sí? A ver, les doy unos minutitos, a ver, ¿cuánto les tomará ya? 5 minutos para desarrollar los 3 ejercicios. La primera, la número 1, la 3 y la 4. A ver, desarrollenlo, inténtenlo, recuerden seguir los pasos y luego yo les voy a llamar aleatoriamente para que ustedes me digan cuál es el orden correcto y cómo es que han identificado el criterio. ¿Les parece? Chicos, Ya, Miss. ya, a ver, unos 5 minutitos nada más. A cualquiera les puedo llamar, ¿ah?
Muy bien, chicos, ya está, ¿verdad? ¿Ya está, Melber? Miss, Sí. Aide, ¿ya está? ¿O necesitan más tiempo? A ver, lo desarrollamos conmigo, ¿sí? Primer ejercicio, nos dice las especies en extinción. Yo identifico rápidamente las especies en extinción. Entonces, este es mi título, ¿cierto? Ese es mi título. El de acá son mis enunciados, ¿sí? Y los de acá son mis alternativas, ¿ya? Mis alternativas. Muy bien. Nos dice, las especies en extinción. Primer enunciado, programas para evitar la extinción. Especies en vías de extinción, los casos más agudos y preocupación de la comunidad científica. Entonces, todo ello me habla primero sobre los programas, luego me habla sobre qué especies están en extinción, los casos, qué sucede y la preocupación, ¿cierto? Entonces, ahora, yo debo de identificar qué criterio hay acá, ¿cierto? ¿Qué criterio habrá? Habrá el criterio de generalidad, de jerarquía, de temporalidad, de causalidad, quizás de metodología o subjetividad. ¿Mm? Entonces, acá yo rápidamente me identifico que hay el criterio de ¿qué? De generalidad, ¿cierto? Ay, ¿dónde se ha ido? Acá está. De generalidad, de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué me dice? Que debo de ordenar de lo más general a lo particular. Entonces, ¿cuál será primero? A ver, será la 2, especies en vías de extinción, luego seguirá la 3, los casos más agudos, 4, preocupación y por último los programas para evitar la extinción. No hay mucho sentido, ¿cierto? A ver, si iniciamos con la alternativa 3, los casos más agudos, luego vendría las especies en vías de extinción, luego los programas para evitar esta extinción y la preocupación. No tiene mucho sentido, tampoco, porque no puede haber preocupación después de los programas, ¿cierto? A ver, podría ser los casos más agudos, 1, programas para evitar la extinción, luego viene la preocupación de la comunidad y finalmente las especies que están en extinción. Esa tiene más sentido, ¿cierto? Recuerden, una de las características para yo identificar mi tema, o mejor dicho, mi alternativa correcta, debo de ver si tiene sentido y coherencia. Ya, entonces, esta sería mi alternativa, sería la de esa manera, ¿ya? Ahora, la 3 dice, la literatura clásica. Tenemos al título, que es la literatura clásica. Entonces, ¿qué me dice? Que nos va a hablar sobre la literatura clásica, ¿ya? Luego tengo los enunciados y las alternativas, ¿cierto? Las alternativas. Muy bien. ¿Qué nos habla? Primer enunciado, Homero, ¿ya? 2, manifestaciones literarias de la época. 3, contexto histórico social del clasicismo y literatura clásica griega. Entonces, acá rápidamente me doy cuenta que estamos entre el criterio de ¿qué? De temporalidad, ¿cierto? De tiempo, de época. Entonces, de lo más pasado a lo más antiguo debo de ordenar mis oraciones, ¿cierto? De esa manera. Entonces, ahora, ¿cómo yo empiezo? Primero debo de empezar con Homero, no, porque es uno de parte de la literatura clásica, entonces no puedo iniciar con ello. Puedo empezar quizás con las manifestaciones, tampoco, porque ya es después. Debería de empezar ¿con cuál? Con contexto histórico social del clasicismo, la 3. Luego vendría la 2, que son manifestaciones literarias de la época. ¿Cuáles son? Y una de las manifestaciones literarias son la literatura clásica griega y uno de los representantes es Homero.
y por ende mi alternativa sería la D. De esa manera yo identifico, ¿ya? De esa manera. Y por último, tenemos a la cultura inca. La cultura inca. Este es mi título, mis enunciados y mis alternativas, ¿ya? Ahora, ¿de qué nos va a hablar sobre la cultura inca? El sistema numérico, extensión territorial, economía y sociedad y ubicación geográfica. Acá también tengo, acá se puede decir generalidad, ¿cierto? De lo general a lo particular vamos a ordenar. Entonces, ¿cuál será lo general? La ubicación geográfica. Ubicación geográfica sería la primera. Luego, ¿qué vendría? La extensión geográfica. Luego viene la economía y la sociedad. Y finalmente el sistema numérico. O al revés sería primero el sistema numérico y luego de ahí vendría la economía y la sociedad. ¿Sería así? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería mi alternativa? Mi alternativa sería la alternativa C. ¿Ya? Según el ordenamiento que yo da. De lo general a lo particular. De lo importante a lo menos importante. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? Aide, Melber, Deyanit. Sí, Miss, ahora sí ya estoy entendiendo ya algo. No al 100%, pero estoy entendiendo algo ya. Ya, muy bien. Hola, Miss, yo casi no entendí. ¿Qué es lo que no has entendido? Pero estaba preguntando, pues, chicos. Estaba diciendo, a ver, ¿alguna duda? Nadie dice nada. Yo acabo de entrar, Miss. Ay. Bueno, entiendo. ¿Sí? A ver, chicos. Un pequeño resumen para ya retirarnos. Cuando nosotros hablamos del plan de redacción, como les decía, es ordenar ¿qué cosa? Ordenar oraciones. ¿Qué me muestran a mí? Como les he mostrado en los ejercicios, me están mostrando oraciones que están desordenadas, de las cuales yo tengo que ordenar, tal y como lo he hecho en el ejercicio. Yo las tengo que ordenar, pero para ordenarlas yo tengo que basarme en algunos criterios. No lo puedo ordenar por ordenar. ¿En qué me ayudan los criterios? Me ayudan a identificar el orden en el cual deben ir, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, eso es en el cual me ayuda. Hay 7 criterios. Criterio de generalidad en el que me dice que debo de ordenar de lo general a lo particular, de lo temporalidad, que es de lo pasado al futuro, de causalidad es de una causa a un efecto, ¿cierto? Y el método científico es de una ciencia, basado en una ciencia, y de la metodología está basado en métodos, en pasos, que es similar a lo de jerarquía, ¿cierto? Pero en jerarquía ya se hace referencia a la ubicación, al cargo, a lo importante, ¿ya? Entonces, cuando yo me baso en esos criterios, ya automáticamente voy a saber cómo es que debo de ordenar. Y solamente una va a ser mi respuesta. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que hayan podido captar este último tema del área